La sombra del Pistaco. En las altas cumbres de los Andes, donde el aire helado corta la piel y el sol de la tarde tiñe las montañas de un color ocre, los pueblos viven en una tranquilidad frágil. Sus tradiciones son tan antiguas como la piedra, y sus miedos tan profundos como los abismos. Entre todos ellos el más oscuro y penetrante era el miedo al Pistaco, una sombra que viajaba entre las comunidades, dejando un rastro de terror y susurros. El joven José, un hombre de hombros fuertes y manos de labrador, había crecido con las historias del Pistaco. Su abuelo se las contaba por las noches, al calor de la fogata. «Es un hombre blanco, hijo», le decía con voz grave. «No es de aquí, viene de la ciudad o de más allá, y lo que busca no es oro ni plata, sino algo más valioso, nuestra grasa. Dicen que con ella fabrican jabones finos, cremas para la piel y hasta lubricante para sus grandes máquinas». José se reía de niño, pensando que eran solo cuentos para asustar. Pero al crecer, el miedo se volvió real. El miedo a lo desconocido, a la modernidad que venía de lejos, y a los forasteros que no entendían su mundo. Un día, un forastero llegó al pequeño pueblo de José. Era un hombre alto y delgado, con un rostro pálido y ojos claros que no se detenían en nada. Viajaba solo, cargando una pesada mochila y una cámara fotográfica que brillaba con una luz extraña. Dijo que era un geólogo que venía a estudiar las rocas y los minerales de la zona. Se alojó en la única posada del pueblo, y su presencia, al principio, generó curiosidad. Pero pronto, la curiosidad se transformó en sospecha. José fue el primero en notarlo. Mientras trabajaba en sus campos de papa, vio al forastero caminar por los senderos, pero no mirando las rocas, sino a la gente. Su mirada era fría, casi calculadora. Se detenía cerca de los ancianos y los niños, como si estuviera midiendo algo. Luego, la sombra del miedo se hizo más densa cuando, una mañana, desapareció el perro después, el perro de Doña Rosa, del viejo don Pascual. Días. Los animales domésticos, uno a uno, empezaban a desaparecer. El perro de Doña Rosa. Los animales domésticos, uno a uno, empezaban a desaparecer. Los murmullos comenzaron en el mercado. «Es el Pistaco», decían las mujeres, tapándose la boca con el rebozo. «Ha venido a llevarse a los más débiles». El miedo se hizo más intenso cuando una de las niñas, la pequeña María, se enfermó gravemente. Los curanderos del pueblo dijeron que su mal era extraño, que su cuerpo estaba perdiendo su calor y su fuerza vital. José, con el corazón en un puño, recordó las historias de su abuelo. El Pistaco no solo robaba la grasa de los muertos, sino que también debilitaba a los vivos para que luego fueran víctimas fáciles. La ira y la desesperación se apoderaron del pueblo. Un grupo de hombres, liderados por José, decidió actuar. No podían permitir que el forastero siguiera sembrando el miedo. Pero, ¿cómo podían enfrentarse a un ser que, según la leyenda, tenía poderes sobrenaturales? José recordó que el Pistaco no podía resistir el olor de la chicha fermentada y que temía la luz de las velas de cebo. Esa noche, el pueblo se unió. Todos se reunieron en la plaza, llevando antorchas y velas. El ambiente era tenso, cargado de una mezcla de valentía y pánico. El forastero, que observaba desde la ventana de la posada, se sintió inquieto. Su presencia ya no era bienvenida. Los gritos de la gente, al principio murmullos, se habían vuelto un clamor. «¡Pistaco, vete de aquí!». El forastero, sintiéndose acorralado, intentó explicar, pero su voz extraña y ajena solo alimentaba las sospechas. La turba se acercó a la posada. José, con el puño cerrado, fue el primero en golpear la puerta. El hombre, con el pánico reflejado en sus ojos, abrió la puerta, tratando de calmar a la multitud. «Solo soy un geólogo», dijo en un español torpe. «Estoy aquí para estudiar». Pero nadie lo escuchaba.
Su cámara fotográfica, que brillaba con el reflejo de las antorchas, parecía un arma en sus manos. Los hombres lo sacaron de la posada, la multitud lo acorraló, y el miedo y la ira se desataron. José, al ver el pánico en los ojos del forastero, dudó por un instante. ¿Era realmente un monstruo o solo un hombre perdido? Pero el miedo a que su pueblo sufriera más fue más fuerte que su duda. Lo ataron a un árbol, y la gente le exigió respuestas. El forastero, temblando, trató de explicar que las desapariciones de los animales eran por causa de pumas y zorros que se aventuraban a la aldea en busca de comida debido a la sequía. Explicó que su cámara no era un arma, sino una herramienta para su trabajo, pero sus palabras se perdieron en el aire helado. Los pobladores no entendían su ciencia, solo sus propios miedos. Al amanecer, la turba se había calmado, y el forastero se había ido. Nadie lo vio partir. Su mochila, su cámara, todo había desaparecido. La tranquilidad, sin embargo, no regresó. El miedo se había quedado, como una cicatriz. Las historias del Pistaco continuaron. La gente siguió temiendo a los forasteros, a la modernidad y a los cambios que venían de lejos. La sombra del Pistaco ya no era solo una leyenda, sino una realidad que vivía en el corazón de la gente. Era el reflejo de sus propios miedos, de su propia vulnerabilidad ante un mundo que no entendían, un mundo que venía a quitarles lo que más valoraban: su esencia, su identidad y su vida simple. El Pistaco era el miedo a lo desconocido, a la deshumanización. Era el terror de que su cuerpo y su alma pudieran ser reducidos a un simple recurso, a una mercancía para el mundo de la ciudad. Y por eso, la leyenda del Pistaco perduró, porque aunque el forastero se había ido, el miedo se había quedado. Gracias por escuchar esta adaptación de La sombra del Pistaco. Si te gustó esta narración, suscríbete y comparte este video. Nos escuchamos en el próximo relato.